Hola, ¿cómo han estado? ¿Se han preguntado alguna vez si los muertos quieren decirnos algo cuando se han ido? ¿Si alguna parte de ellos permanece en el espacio que antes habitaron? ¿Se han preguntado si nos extrañan y a veces regresan solo para darnos un poco de consuelo tras su partida? Eso fue lo que yo me pregunté cuando escuché la historia de Andrea y Carla. Andrea vivía en una casa muy grande con su mamá y su padrastro. Su padrastro ya era un hombre mayor, casi 30 años mayor que su mamá. Por aquellos días ya estaba muy enfermo, así que tenían que llevarlo con mucha frecuencia al médico para las terapias, para llenar el oxígeno, para buscar medicamento, etc. Uno de esos días, ella y Carla tenían que entregar una maqueta, así que como en su casa había muchos materiales de cosas que ya no se ocupaban, decidió invitar a Carla para que hicieran juntas el trabajo allí, aprovechando de las cosas que había en las bodegas de su casa. Dejó a Carla en la sala, siempre sabiendo que a Carla le daba mucha curiosidad buscar en los libros de su padrastro, pero nunca se atrevía. A Carla le daba mucha pena que la descubrieran husmeando. Pero ese día, mientras Andrea se iba hacia la parte de atrás a buscar los materiales que necesitaban, decidió acercarse a la biblioteca del padrastro de Andrea. Decidió husmear los libros y Andrea la sorprendió. Al principio Carla se sintió muy apenada, pero Andrea le dijo que no pasaba nada, que revisara con confianza. Carla asumió que el padrastro de Andrea estaría dormido porque no se escuchaba ruido en la casa. Así que empezó a buscar con más atención. Antes de volver a las bodegas, Andrea le dijo que si encontraba a los hermanos Karamazov, se lo guardara porque ya llevaba un tiempo intentando leerlo, pero no lo había encontrado entre tantos libros. Entonces Andrea dejó de fijarse nada más en los títulos que le llamaban la atención y repasó todos los libros hasta que encontró los hermanos Karamazov. Justo en ese momento escuchó una tos que venía de la habitación de arriba y se asustó mucho. Pensó que el padrastro de Andrea lo encontraría ahí, husmeando entre sus pertenencias, así que tomó el libro y empezó a caminar rápido hacia la sala otra vez. En ese momento escuchó que desde arriba le decían: ¿encontraste el libro que buscabas? Ella dijo que sí con voz apenada y caminó hasta la sala sin voltear atrás. Cuando Andrea regresó, le entregó el libro y le dijo que tenía mucha pena por haber estado husmeando y que la hubieran descubierto. Pero entonces Andrea se sorprendió más que ella. Dijo: ¿pero quién te descubrió? Dijo: tu padrastro, lo escuché toser desde arriba. Me preguntó que si había encontrado el libro y yo le dije que sí, pero ya no volteé a verlo. La cara de Andrea se puso pálida. Dijo: Carla, mi padrastro no está hoy. Lo llevaron al hospital. Se ha estado sintiendo muy mal y está internado. Carla no podía creerlo, porque en realidad ella había escuchado una voz. Cuando le contaron a la muchacha que les ayudaba con la limpieza, ella no se sorprendió. Les dijo que en más de una ocasión, los señores que iban a cortar el jardín le habían dicho que escuchaban pasos en el departamento vacío o que veían pasar sombras en la estancia cuando no había nadie. Así que Carla se preguntó de dónde había venido esa voz que le había preguntado si había encontrado o no el libro. Pero eso no fue todo lo que pasó. Unos meses después, el padrastro de Andrea falleció. Desde luego su madre estaba muy desconsolada. Llevaba muchos años casada con él. Andrea no encontraba cómo consolarla, aunque ya empezaba a fastidiarse de verla triste, guardando sus trastes, sin querer sacar la ropa. Así que empezó a ayudarla a tirar todas las cosas, aún en contra de la voluntad de su mamá. Pero decidió que ya era momento de que su madre superara la pérdida y empezara a trabajar en sí misma. Pero un domingo, cuando fueron a comer con las tías de Andrea, una de ellas les empezó a hablar de cómo a veces los muertos intentan comunicarse con nosotros. Les dijo que le habían estado pasando cosas extrañas en su casa. Ya saben, que le movían algo de aquí para allá, o que perdía una cosa que supuestamente había dejado en algún lugar y aparecía en otro. A veces también se escuchaba que azotaban las puertas del piso de arriba cuando ella estaba abajo. Pero pensó que todo era su idea, aunque no dejaba de preguntarse si alguien estaba intentando comunicarse con ella. Lo más sorprendente fue que la mamá de Andrea se echó a llorar. Ninguna de las dos entendía por qué, ni su tía ni la propia Andrea, hasta que la mamá de Andrea les contó que
Desde el día que había fallecido su esposo, entraba a la habitación y lo saludaba como si siguiera ahí, y entonces el cajón del mueble se abría. La tía de Andrea intentó consolar a su hermana, pero Andrea no le creyó para nada. Pensó que su mamá seguía obsesionada con esa idea de que su esposo seguía de alguna manera con ella. Así que ese día, al regresar a casa, entró con su mamá hasta la habitación. Y mientras su mamá se cambiaba de ropa, ella se sentó en la silla que antes usaba su padrastro. Y sin pensarlo 2 veces le dijo: Pablo, si estás ahí, abre tu cajón. Su sorpresa fue enorme cuando el cajón, que era de un mueble viejo, empezó a abrirse despacio, atorarse y abrirse. Andrea salió corriendo y a partir de ese momento decidió que no volvería a preguntarle a nadie si estaba ahí o no. Lo más extraño de todo es que su tía les explicó después que ella también había intentado comunicarse con lo que sea que estuviera en su casa, hasta que una de sus amigas le explicó que uno nunca debe de intentar comunicarse con esos entes, porque no sabes con lo que te estás comunicando. No sabes si realmente ese era el padrastro de Andrea o alguna otra cosa que, aprovechándose de la vulnerabilidad de su madre, intentaba entrar en su casa. Si tienes alguna historia y quieres compartirla con nosotros para que la grabe y otras personas puedan conocerlas, no olvides enviarnos un mail a entrelassombras08@gmail.com. El mail estará en la descripción. Si quieres que no se diga tu nombre, también puedes decírnoslo. Lo importante es que estas historias se conozcan y que sigamos incrementando la cantidad de anécdotas y crónicas que existen en nuestro país, que está lleno de increíbles historias de cosas que a veces no podemos explicar. Pero tú dime, ¿crees que es posible que los muertos intenten comunicarse con nosotros?